lo que he dicho, ¿eh? Vamos con la última. Ahí vamos. Tenemos varias cosas. Organizado por el Correo y el Departamento de Comercio, Turismo y Consumo del Gobierno Vasco. La apertura corresponderá a cargo de... Hola, buenos días. Egunon, buenos días. En primer lugar, es un placer y quiero agradeceros vuestra presencia aquí en este foro de transformación digital del comercio que organizamos en colaboración con el Correo. Nos parece de vital importancia abordar a fondo la cuestión de la transformación digital en una encrucijada como la que enfrenta el sector del comercio minorista desde hace ya algunos años, que combina cambios en las pautas de consumo, el impacto de la globalización en lo que seguimos llamando mercado interior, pero que cada vez tiene unas fronteras más difusas, y el rápido despliegue del comercio electrónico. En Euskadi contamos con 40.000 establecimientos comerciales, entre los que más de la mitad de ellos, 26.000, son comercios minoristas. De ellos, el 95% corresponde a empresas de menos de 10 trabajadores y, de hecho, más del 90% es de 1 o 2 trabajadores. Y todo ello, a pesar de lo que ha ocurrido en estos años de crisis, manteniendo una densidad comercial que es superior no ya a la media europea, que desde luego, sino también a la del conjunto de España. En definitiva, tenemos un tejido comercial compuesto por pequeñas y muy pequeñas empresas que hace que sus condiciones para enfrentarse a retos como el de la digitalización sean más complejas. En este contexto, el comercio, y como bien decía Íñigo, como otros sectores, tiene que afrontar varias tendencias con una estrategia que le permita utilizarlas a su favor. En primer lugar, el hecho de que el consumidor se ha situado en el centro de una rueda en el que puede manejar diferentes espacios a golpe de clic. Ya no necesita desplazarse físicamente para buscar el producto, lo puede hacer desde cualquier lugar y cada vez se le ofrecen, además, más alternativas en relación a la entrega. En segundo lugar, no solamente escoge el espacio, sino también la forma de acceder al producto. El consumidor cuenta para ello con una multiplicidad de dispositivos personales e infinidad de plataformas, de apps, etcétera. Y en tercer lugar, y muy importante, los datos que produce este proceso son una semilla que se realimenta a sí misma. El consumidor no solamente accede a comprar productos y servicios en cualquier circunstancia, sino que activa un círculo en el que la información que deja es analizada y permite mejorar la capacidad del proceso para generar valor. El usuario que compra deja huella de sus preferencias, de sus gustos, y será la propia máquina la que acuda a él para ofrecerle nuevos productos. Puede parecer este un escenario imposible para el pequeño comercio de proximidad, pero no tiene por qué serlo. Este aporta un valor que no ha conseguido ni va a conseguir el comercio electrónico, porque no deja de ser cierto que las personas que compran quieren salir, socializar, incluso divertirse cuando van de compras. Los nuevos hábitos de compra, la inteligencia artificial o el Big Data en ese sentido pueden y deben ser aliados para que el comercio los una a su potencialidad de cercanía, de trato personalizado, ofreciendo una experiencia completa al cliente. El futuro, por tanto, pasa por la omnicanalidad sin abandonar la tienda física, pero adaptándose a la transformación digital. Tiendas de barrio, sí, por tanto, pero tiendas 4.0, como gusta decir, en la industria. Nuevos modelos de negocio que se adapten a la digitalización sin abandonar nuestras calles. No olvidemos lo que mencionaba antes, los datos alimentan las necesidades del cliente, pero también pueden ofrecer una gran herramienta a las tiendas para adelantarse a sus expectativas. Desde el departamento tenemos claro que el comercio local debe mantener su identidad. No hay lugar para el fatalismo, sobre todo en un escenario en el que el centro de nuestros
pueblos y ciudades, vuelve a recuperar o vuelve a ser un polo de atracción frente a otros modelos. Nuestro objetivo, por tanto, es democratizar la innovación tecnológica para facilitar la necesaria, la imprescindible digitalización del comercio tradicional. Quiero a este respecto subrayar ante ustedes el acuerdo que tenemos con las cámaras de comercio y al que hemos llegado por primera vez también con las distintas federaciones sectoriales de comercio para plantear proyectos de digitalización apegados al terreno y a los distintos sectores comerciales y, muy importante, a las demandas concretas que en este terreno plantean nuestros comerciantes. Un acuerdo que además consolidamos en el proyecto de presupuestos del Departamento para el año que viene. Esta jornada que inauguramos, y termino ya, pretende arrojar luz sobre el fenómeno de la digitalización, compartir experiencias y buenas prácticas y fomentar el debate. Una jornada que estoy seguro será provechosa y que pretende ser un primer hito de cara, también les anuncio, a un congreso de digitalización de primer nivel que organizaremos para la primavera del año que viene y al que traeremos expertos y experiencias no solo de España, sino también de Europa, para conocer de primera mano ejemplos de transformación digital exitosa y que puedan sernos de utilidad. Confiamos en que todo ello redunde en beneficio de un sector comercial vasco, orgulloso de su pasado y dispuesto a enfrentar con nuevos bríos los retos de este siglo XXI. Muchas gracias. Eskerrik asko.